Saludos, mi nombre es Mireya Coromoto Graterol Álvarez. Resido en Caracas, Venezuela. Pertenezco a la Fraternidad Cruz de expertos en educación virtual. En la presente exposición le voy a tocar el tema relacionado a los juegos digitales en la educación. Para todos es muy bien sabido que los juegos han existido inmersos como recurso pedagógico en la educación mucho antes de que entraran las tecnologías. En tal sentido, ha sido evidenciado de que el alumno motiva un interés por ejercer las actividades que estén relacionadas con juegos didácticos o actividades lúdicas. Una vez que ya entra la era digital y los juegos los podemos utilizar como recurso pedagógico, es cuando el docente debe aprovechar esta herramienta como tal dentro de su planificación. En este sentido, podemos definir a los juegos digitales como una herramienta pedagógica que le permite al docente motivar a sus alumnos a tener un desarrollo y un aprendizaje de manera innovadora, y que a su vez el alumno va a ejercer actividades de forma más participativa y con un mayor interés. Estos recursos pedagógicos o juegos educativos digitales van a tener mayor o menor impacto o presencia dentro de la aula, siempre y cuando estén alineados o asociados a el objetivo pedagógico dentro de la planificación. Dentro de esta planificación puede ser enfocados al área de matemática, al área de razonamiento lógico, literatura y otros que sean abordados para el cumplimiento de dicho objetivo. Es importante tener en cuenta que al querer utilizar los juegos digitales como un recurso pedagógico en la educación, debemos tenerlo claro cuál va a ser el objetivo pedagógico y cómo este juego digital va a contribuir a que el alumno adquiera un aprendizaje como tal. Eso es como base. Número 2, que el alumno esté visualizando al momento de hacer o ejecutar el juego digital de cómo esta actividad educativa en plataforma virtual o en plataforma digital va a ser de provecho para la adquisición de conocimientos, y que es de forma transversal el juego con el tema y con el fin último, que es el aprendizaje. Otro de los aspectos a considerar es que se tenga la libertad por parte del alumno a crear conocimientos sobre la base de los juegos. Los juegos, al igual que cualquier esquema de recurso pedagógico, tiene un patrón, un paso a paso. Sin embargo, el alumno puede incursionar en él teniendo o no teniendo un tutorial, porque es allí donde se despierta el interés, la motivación de indagar, de investigar o de pinchar o de buscar cómo lograr a la meta, que ese es otro de los aspectos que motiva el interés de un alumno al estar en un juego, porque va a lograr un premio
o va a obtener un alcance de un objetivo dentro del juego que a su vez cognitivamente también va a satisfacer el aprendizaje propio del alumno. En este sentido, podemos definir o pudiéramos pensar que los juegos digitales en la educación son una herramienta tecnológica que nos permite despertar interés en el alumno, poder captar en ellos la atención y que ellos logren obtener un conocimiento sobre la base de el aprendizaje y la pedagogía que le podemos nosotros dar en ellos con este recurso, siempre y cuando esté enlazado con un tema o una situación propia previamente planificada. En síntesis, quiero concluir sobre la base de lo siguiente. ¿Qué representan los juegos digitales en la educación? Los juegos digitales representan en la educación un elemento de interés para el educando, en el que él puede despertar habilidades cognitivas, sociales, de lógica, de razonamiento y motivacional. Los juegos digitales es una puerta abierta para el alumno en el que va a tener la visualización de la educación tradicional en contraste con la educación digital. Los juegos de por sí, como punto 3 de mi conclusión, los juegos de por sí son fascinantes y son los favoritos dentro de la cotidianidad de una persona. En este sentido, tenemos un partido ganado para que al incluirlo como recurso pedagógico, ellos sean aceptados. Como cuarto punto de conclusión, podemos decir que en la educación, los juegos digitales van a representar para los docentes un desafío en el que ellos tienen que alinearse, el educador tiene que alinearse a las nuevas tecnologías, a la investigación digital y por una vertiente, y por una segunda vertiente el desafío de que ellos puedan plasmar dentro de su planificación estratégica pedagógica un recurso que le va a garantizar la obtención de los conocimientos de una forma distinta a lo que tradicionalmente se venía llevando. Como punto cuarto, considero que la educación bajo la modalidad o usando como modalidad o herramienta pedagógica los juegos digitales le va a permitir al alumno crear conocimiento y al instructor o facilitador o docente llevar un registro de la forma como ese alumno va desarrollando esas actividades, ya que no va a ser medible si no tenemos un patrón de evaluación de lo que ejecute en los juegos. Finalmente, en síntesis, los juegos digitales representan el aprender jugando. Esa es mi exposición. Espero que sea de su agrado, que tengan un exitoso día. Hasta luego.